La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo, y en cuestión de minutos comenzó a circular con una fuerza imparable. La identidad de Sembre Arda, que durante tanto tiempo permaneció envuelta en misterio, finalmente fue revelada de una manera que nadie habría visto. Kirsió. No fue una confesión directa ni una declaración formal, sino un detalle aparentemente simple el que encendió todas las alarmas. Su apellido, mencionado casi al pasar, abrió una puerta que muchos creían cerrada para siempre. Desde ese instante, la atención se concentró en cada palabra pronunciada. La historia dejó de ser un rumor y pasó a convertirse en una verdad imposible de ignorar. El impacto fue inmediato porque el apellido de Sembre Arda no era uno cualquiera. Al escucharlo, muchos comenzaron a unir piezas que hasta ese momento parecían inconexas. La reacción del público fue de sorpresa absoluta, mezclada con una sensación de revelación tardía. Todo lo que antes se interpretaba como coincidencia empezó a adquirir un nuevo sentido. La narrativa cambió por completo en cuestión de segundos. El silencio que rodeaba su identidad quedó roto para siempre. En medio de esta revelación apareció el nombre de Gökberg Yildirim, generando aún más expectación. Su vínculo con esta historia tomó una dimensión completamente distinta tras salir a la luz el apellido de Sembre Arda. Las miradas se dirigieron automáticamente hacia él, buscando respuestas en cada gesto y en cada silencio. La conexión entre ambos dejó de parecer casual. El público percibió que había mucho más detrás de lo que se mostraba. La tensión narrativa creció de forma notable. La manera en que se dio a conocer la identidad no tuvo artificios ni exageraciones. Fue precisamente esa naturalidad la que hizo que el impacto fuera tan fuerte. Sembre Arda pasó de ser un nombre mencionado con cautela a ocupar el centro absoluto de la conversación. Su apellido funcionó como una llave que desbloqueó una historia largamente contenida. Nadie esperaba que un detalle tan concreto generara semejante efecto. La atención mediática se disparó sin control. Gökberg Yildirim, por su parte, quedó inevitablemente ligado a esta revelación. Su reacción, medida y contenida, fue interpretada como una confirmación silenciosa. No necesitó pronunciar grandes discursos para que el mensaje quedara claro. El público leyó entre líneas y sacó sus propias conclusiones. La historia comenzó a reconstruirse desde otra perspectiva. Cada gesto fue analizado con lupa. El apellido de Sembre Arda no solo reveló una identidad, sino que también cambió la percepción de toda la situación. Lo que antes parecía confuso adquirió coherencia. Las especulaciones encontraron un punto de apoyo sólido. La audiencia sintió que finalmente tenía una pieza clave del rompecabezas. Esa sensación de verdad revelada fue lo que impulsó la historia a volverse viral. El interés no dejó de crecer. En pocas horas, el nombre de Sembre Arda se convirtió en tendencia absoluta. Las conversaciones giraron en torno a su historia y a las implicaciones de su apellido. Cada mención generaba nuevas interpretaciones. La curiosidad colectiva alcanzó niveles máximos. El misterio se transformó en fascinación. Onosimeka se transformó en fascinación. La historia ya no podía detenerse. La figura de Gökberg Yildirim adquirió un nuevo matiz dentro de este relato. Su presencia pasó a ser vista como parte fundamental de una verdad que había permanecido oculta. El público empezó a reinterpretar apariciones pasadas y declaraciones antiguas. Todo parecía encajar de manera inquietante. La revelación actuó como un detonante emocional. La narrativa ganó profundidad. Lo más llamativo fue la reacción de los seguidores,
que no tardaron en apropiarse de la historia. Muchos expresaron sorpresa, otros hablaron de intuiciones confirmadas. El apellido de Semre Arda se repitió una y otra vez como símbolo de esta verdad expuesta. La historia se compartió masivamente. El impacto fue transversal. Nadie quedó indiferente. La revelación marcó un antes y un después para Semre Arda. Su identidad dejó de ser un tema reservado para convertirse en conocimiento público. La forma en que su nombre resonó evidenció la magnitud del momento. Cada mención reforzaba la importancia del apellido. La atención se centró completamente en ella. El interés no decayó. Para Gökberk Yildirim, este episodio significó un punto de inflexión mediático. Su relación con la historia se volvió inevitablemente visible. Sin decir demasiado, quedó claro que la verdad había salido a la luz. El público percibió una nueva etapa. La narrativa se reconfiguró ante los ojos de todos. La historia ganó fuerza. El apellido, que parecía un detalle menor, terminó siendo el eje central del relato. A partir de él, todo cobró sentido. La audiencia sintió que estaba presenciando una revelación genuina. Esa autenticidad fue clave para su enorme repercusión. El interés se sostuvo con el paso de las horas. La historia se consolidó. Cada nueva reacción alimentó aún más la conversación. Semre Arda pasó a ser un nombre imposible de ignorar. Su identidad ya no era un secreto, sino una verdad compartida. El impacto emocional fue evidente. La historia se instaló en el centro del espectáculo. El efecto fue contundente. Gökberk Yildirim quedó asociado a esta revelación de manera definitiva. Su nombre y el de Semre Arda comenzaron a mencionarse juntos con naturalidad. El público aceptó esta nueva realidad. La narrativa dejó de ser especulativa. La verdad había tomado su lugar. La tensión no disminuyó. Con el paso del tiempo, quedó claro que esta revelación no sería olvidada fácilmente. El apellido de Semre Arda se convirtió en un símbolo de claridad. La historia fue compartida, comentada y reinterpretada. El impacto inicial se transformó en conversación sostenida. La relevancia se mantuvo intacta. Lo que comenzó como un misterio terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas del momento. Semre Arda y Gökberk Yildirim quedaron en el centro de una revelación que nadie esperaba. La verdad salió a la luz de manera inesperada. El público fue testigo de un momento clave, y ese momento dejó huella.